El sonido del fogón siendo avivado resonaba en la polvorienta casa de Dolores, un hogar que absorbía la luz y la esperanza. En una habitación trasera sin ventanas, Lupita se esforzaba por encender la llama, mientras el olor a tortillas quemadas se mezclaba con su propia frustración. Con manos temblorosas, no por el frío de la mañana, sino por la humillación que sentía al desempeñar tareas que no parecían tener fin, intentó concentrarse en la tarea. La brasa comenzó a chisporrotear, pero su mente divagaba entre los recuerdos amargos. La voz estridente de Dolores interrumpió sus pensamientos, cortando el aire como un cuchillo afilado. «¿Ya amaneció la inútil? Ni hijos diste ni trabajas bien», gritó desde el umbral de la cocina, su figura robusta proyectándose como una sombra amenazante. Cada palabra era un recordatorio cruel de su situación, una vida marcada por el desprecio y el abandono. El eco de esas palabras resonó en su mente como un mantra doloroso. Un breve destello del pasado invadió su conciencia. Recordó a Ignacio partiendo hace 5 años con un baúl desgastado, dejando atrás un vacío que nunca se llenaría. Él era su rayo de esperanza, alguien que prometía cambiar su destino. Pero esa promesa se desvaneció junto con él. Su corazón latía más rápido al recordar cómo todo se tornó gris después de su partida. Las risas se extinguieron y las sonrisas se convirtieron en muecas forzadas. Dolores irrumpió nuevamente en sus pensamientos al anunciar que Lupita sería enviada a Hacienda La Providencia como sirvienta de don Cristóbal. La noticia cayó sobre ella como una losa pesada. «Tú serás quien limpie su habitación y prepare sus comidas. Tal vez así aprendas algo», dijo Dolores con desdén, cruzando los brazos mientras observaba a Lupita con desaprobación. La joven sintió que el mundo se le venía encima. Ese era otro capítulo más en una vida llena de servidumbre y sometimiento. Sin embargo, había algo nuevo en ella, una chispa de resistencia encendida por el deseo de escapar de la opresión. «No soy una inútil», respondió con firmeza, levantando la vista hacia Dolores. Fue un acto audaz y desafiante, que sorprendió incluso a ella misma. Dolores frunció el ceño ante la osadía de su hija. «Lo que tú quieras no importa. Lo importante es lo que yo decido», replicó con rabia contenida. Esa conversación había marcado un antes y un después para Lupita. Ya no sería solo una sombra en casa, iba a hacer valer su voz, aunque eso significara enfrentar a quien le había dado la vida. La noche anterior había sido agitada para ella. Las horas pasaban lentamente mientras buscaba respuestas entre las estrellas visibles desde su cama destartalada. La idea de dejar atrás ese lugar la llenaba tanto de miedo como de emoción. La hacienda prometía ser diferente. Allí podría encontrar personas como Amelia, quienes tal vez compartieran sus anhelos y luchas. Sin embargo, también sabía que ir allí significaba enfrentar nuevos desafíos y enfrentar las miradas inquisitivas de otros trabajadores. Tendría que demostrarles que era más que un simple estigma familiar. Debía mostrarles su capacidad y valentía. El peso del destino comenzaba a caer sobre sus hombros como si todo dependiera del próximo paso. «Si te niegas a ir, enfrentarás peores consecuencias», le advirtió Dolores mientras ajustaba los cabellos grises alrededor de su rostro arrugado por los años. Sus palabras eran espinas afiladas que penetraban profundamente en el alma de Lupita. Pero esa mañana estaba decidida a luchar contra cualquier adversidad. Con determinación renovada, Lupita comenzó a recoger sus escasas pertenencias para prepararse para partir hacia Hacienda La Providencia. Cada objeto parecía tener un significado especial, desde una pequeña muñeca hecha a mano hasta una bufanda tejida por sus abuelos. Todo le recordaba quién era realmente y lo lejos que podía llegar si solo se lo proponía. El aroma del fogón quedó atrás mientras salía al patio polvoriento donde el sol comenzaba a elevarse en el horizonte. Sus rayos iluminaban el camino incierto ante ella.
Mientras caminaba hacia la salida del hogar familiar, cada paso resonaba con fuerza en su pecho. No solo abandonaría ese lugar físico, sino también todas las cadenas emocionales que habían limitado su libertad durante años. Al salir por la puerta principal, sintió cómo una mezcla intensa entre ansiedad y esperanza crecía dentro de ella. Se dio cuenta entonces de lo crucial que sería hacerse escuchar en Hacienda La Providencia. Debía ser fuerte y luchar por lo que deseaba alcanzar. «Lupita», llamó Dolores desde dentro con un tono casi burlón, mientras observaba cómo se alejaba hacia lo desconocido. Pero esta vez no habría vuelta atrás ni lágrimas derramadas en vano. Iba decidida a descubrir quién era realmente, lejos del juicio constante y destructivo que siempre había conocido. Su corazón latía fuerte mientras avanzaba hacia la nueva vida que le esperaba. Sabía que enfrentaría dificultades, pero estaba dispuesta a despojarse del miedo para abrazar finalmente la oportunidad de renacer entre aquellos muros ajenos. Con cada paso firme sobre el camino polvoriento, dejó atrás el eco hiriente de Dolores y comenzó a construir su propio destino lleno de valentía e independencia resplandeciente bajo el sol naciente. Mientras se adentraba más en ese nuevo capítulo, resolvió ser más valiente aún ante los desafíos venideros, porque sabía que dentro suyo llevaba toda la fuerza necesaria para transformar cada obstáculo en escalones hacia un futuro brillante e inexplorado. Y así, Lupita empezó su viaje hacia lo desconocido sintiéndose más viva que nunca antes. Las ruedas de la carreta crujían al avanzar por el camino de tierra, marcando un ritmo entre las piedras y el calor seco del bajío. Lupita se aferraba a la barra de madera mientras las mulas tiraban con esfuerzo. A su alrededor, los nopales y mezquites parecían observarla, como si compartieran su deseo de escapar de la vida monótona que había conocido. La imagen del pueblo desaparecía lentamente, dejando atrás las calles polvorientas y los rostros familiares que habían sido testigos de su sufrimiento. El conductor, Jacinto el capataz, rompió el silencio con una voz rasposa que resonaba en el aire caliente. «Don Cristóbal no es mal hombre, pero su corazón murió con doña Clara», comentó mientras guiaba a las mulas con firmeza. Las palabras de Jacinto resonaban en la mente de Lupita. Cada frase parecía un presagio sobre lo que le esperaba en la Providencia. Se preguntó cómo sería vivir bajo el mando de un hombre cuya tristeza lo había vuelto distante. A medida que se acercaban a la hacienda, los muros altos comenzaron a aparecer en el horizonte. El contraste era abrumador. La Providencia se erguía imponente y sólida, sus álamos danzando suavemente en la brisa como guardianes silenciosos. Lupita sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era un lugar donde podría reinventarse, donde tal vez nadie la conociera y nadie pudiera juzgarla por su pasado. Mientras pasaban junto a un campo de maguey, observó a los trabajadores laborando con fervor. Sus cuerpos estaban marcados por el sol y el esfuerzo diario, pero sus sonrisas eran genuinas. Tal vez aquí sea diferente, pensó, anhelando esa libertad que todos parecían disfrutar en su entorno. El trabajo arduo no le asustaba. Al contrario, le ofrecía una oportunidad para demostrar que podía valerse por sí misma. Finalmente, llegaron al portón de madera maciza que daba entrada a la hacienda. Con un crujido profundo se abrió ante ellos como si diera paso a un nuevo capítulo en la vida de Lupita. El patio central se extendía ante sus ojos. Una fuente seca ocupaba el centro del espacio como símbolo de un hogar que había perdido su vitalidad. Aquella imagen le provocó una punzada en el corazón. ¿Qué había sucedido aquí para despojarlo de alegría? Lupita descendió de la carreta con determinación. Cada paso resonaba con eco en sus pensamientos. Miró alrededor y notó los rostros curiosos de algunos trabajadores que también se encontraban en el patio. Se sentía vulnerable pero lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara.
Un grupo conversaba animadamente cerca de una sombra generada por un gran árbol. Ella decidió acercarse. «Hola», saludó con voz firme mientras intentaba ocultar su nerviosismo. Los rostros se volvieron hacia ella y hubo un breve silencio antes de que uno de ellos respondiera. «¿Eres nueva? Aquí no hay muchas caras desconocidas». Era una mujer robusta, con manos callosas, pero amables. «Soy Lupita», dijo mientras sonreía tímidamente. «Vengo a trabajar aquí». Su respuesta fue recibida con miradas evaluadoras, pero algo dentro suyo sabía que debía ser valiente. La mujer asintió lentamente y luego dijo: «Yo soy Teresa. Bienvenida a la Providencia». Las palabras parecían cargadas de significado. Tal vez sería más fácil adaptarse si contaba con alguien así a su lado. Mientras intercambiaban palabras sobre las rutinas diarias y el trabajo en la hacienda, Lupita comenzó a sentirse más cómoda. Sin embargo, aún quedaba una sensación inquietante flotando en el aire. El conflicto latente entre los trabajadores y don Sebastián Valverde era palpable incluso allí, donde todo parecía ordenado y armonioso. De repente, Jacinto apareció nuevamente junto a ellas, con una expresión seria marcada en su rostro. «Chicas», comenzó a decir mientras sus ojos recorrían el patio como buscando algo o alguien específico. «Hoy vamos a tener reunión con don Sebastián. Deben estar preparadas». Su tono grave hizo que una ola de tensión recorriera a Lupita. «¿Reunión? ¿Sobre qué?», preguntó Teresa mientras fruncía el ceño. «Hay problemas con los pagos y algunos asuntos delicados». Jacinto dejó caer esas palabras como si fueran piedras sobre un lago tranquilo. Las ondas comenzaron a formarse en la atmósfera palpable del patio. Lupita sintió cómo su estómago se encogía ante esa revelación inesperada. Sabía muy bien lo que significaban esos conflictos. Había escuchado historias similares en su pueblo sobre hombres poderosos cuyos caprichos arrastraban consigo vidas enteras sin importarles las consecuencias. «¿Qué piensas hacer?», le preguntó Teresa después de unos segundos llenos de incertidumbre. «No lo sé». La respuesta brotó sin pensarlo demasiado. Lo único claro para ella era que debía mantenerse fuerte frente al desafío inminente. Jacinto interrumpió nuevamente. «Recuerden lo importante. Unidad entre ustedes es crucial». Las palabras resonaron profundamente en Lupita. Cada palabra parecía un recordatorio del poder colectivo que podían tener si se mantenían juntas contra cualquier adversidad. A medida que avanzaba la tarde y los preparativos comenzaban para la reunión inminente, Lupita sabía que este nuevo entorno no sería fácil. Sin embargo, había encontrado algo valioso: compañerismo genuino entre aquellos trabajadores decididos a luchar por sus derechos. Y así concluyó su primer día en la Providencia. Aunque todo parecía incierto aún, había tomado acción desde el primer momento y decidido ser parte activa del cambio necesario para transformar aquel lugar sombrío en uno lleno de esperanza renovada. El eco de los pasos resonaba en el corredor de piedra, mientras la luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas altas, creando patrones en el suelo polvoriento. Lupita avanzaba con firmeza, pero su corazón latía desbocado. El ambiente era pesado, cargado de una expectativa que la envolvía. Pronto llegaría el momento de conocer a don Cristóbal, el patrón que regía la Providencia con un aire distante. Al final del pasillo, un hombre alto se encontraba esperando. Tenía una barba entrecana que contrastaba con sus ropas de trabajo manchadas de tierra y botas desgastadas. «Usted es la mujer que envió Dolores», dijo con voz profunda, sin mostrar una pizca de calidez. «¿Sabe cocinar, lavar y coser?». La pregunta fue directa y sin matices, como un golpe seco que hizo que Lupita sintiera un escalofrío recorrer su espalda. «Sí, señor», respondió ella, intentando mantener la compostura a pesar del nudo en su garganta. Don Cristóbal asintió levemente y comenzó a caminar hacia la parte trasera de la casa. Lupita lo siguió,
observando cada rincón mientras él la guiaba por las habitaciones. La primera sala que atravesaron estaba llena de juguetes rotos esparcidos por el suelo. Muñecas con brazos desgastados y pelotas desinfladas contaban historias de risas pasadas. Sin embargo, ese lugar había perdido su brillo. Las sombras parecían haberse adueñado de todo. «Mis hijos suelen jugar aquí», comentó don Cristóbal en tono monótono. «Andrés, Lucía y Mateo no están en casa ahora». Su voz carecía de emoción al mencionar sus nombres. Era como si hablara sobre objetos inanimados. Lupita sintió un vacío profundo en esas palabras. Los niños eran invisibles en ese hogar donde todo parecía marchito. Siguieron hacia la cocina. El olor a grasa rancia impregnaba el aire y los trastes sucios estaban apilados en el fregadero sin lavar. «Aquí también necesita trabajar», continuó don Cristóbal sin mirar atrás. «La comida debe estar lista para cuando lleguen mis hijos». Ella tragó saliva. No solo iba a ser una sirvienta, sino también responsable del bienestar de aquellos niños ausentes que parecían ser un peso más en los hombros del hombre que tenía frente a ella. A pesar del entorno caótico, algo dentro suyo se rebelaba ante esa imagen. Era como si cada plato sucio reclamara atención, cada juguete roto exigiera reparación. Finalmente, él se detuvo frente a una puerta pequeña al final del pasillo. «Esta será su habitación», anunció con un gesto amplio. Al abrirla, Lupita encontró un espacio modesto pero digno. Una cama real ocupaba uno de los rincones y una ventana daba vista al campo abierto donde el sol empezaba a ocultarse detrás de los cerros lejanos. «Es pequeña», comentó ella tratando de mantener una actitud positiva. «No debe exigir más», replicó don Cristóbal con frialdad antes de darse media vuelta para marcharse. «Señor», lo llamó justo antes de que cruzara el umbral. Él se detuvo y volvió su mirada hacia ella con sorpresa poco disimulada. «¿Me podría contar sobre mis tareas diarias?», preguntó Lupita con firmeza, decidida a establecer su posición desde el inicio. Don Cristóbal frunció el ceño por unos momentos antes de responder. «Cocinará 3 veces al día, limpiará las habitaciones y se encargará del jardín cuando sea necesario». Lupita asintió lentamente mientras procesaba las responsabilidades abrumadoras que caían sobre sus hombros. Era mucho más trabajo del que había imaginado. Sentía que estaba siendo empujada hacia un abismo donde debía demostrar su valía desde el primer día. «Los niños son exigentes», agregó él, casi como si lo hiciera para intimidarla más. «No tolerarán errores». Aquel comentario aumentó la tensión en su estómago. No sabía qué esperar realmente de esos pequeños fantasmas mencionados por don Cristóbal. ¿Serían como él? ¿O tal vez poseerían algún atisbo de alegría? Sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse antes siquiera de haber comenzado. Su determinación creció. Iba a hacer lo mejor posible para encontrar su lugar en este hogar desolado. «Entendido», respondió finalmente con un tono decidido. El patrón pareció satisfecho con su respuesta y se retiró por completo, dejando atrás un silencio inquietante en esa habitación recién asignada. Ella respiró hondo tratando de calmarse. Todo era nuevo y aterrador, pero también representaba una oportunidad para cambiar su destino. Con movimientos medidos, comenzó a desempacar unas pocas pertenencias, sus pocas prendas limpias y un pequeño cuaderno donde anotaría lo aprendido cada día. A medida que lo hacía, sus pensamientos vagaban hacia esa vida lejos del pueblo donde había crecido, sometida bajo la mirada severa de Dolores. Mientras organizaba sus cosas, recordó las palabras alentadoras que Amelia le había compartido durante sus charlas nocturnas bajo las estrellas. «Siempre hay esperanza, incluso en los lugares más oscuros». Esa frase resonaba fuertemente dentro suyo ahora más que nunca. Debía aferrarse a esa idea para sobrevivir aquí. De repente escuchó ruidos provenientes del patio central. Risas infantiles rompían la monotonía reinante en la Providencia como una melodía inesperada. Sin pensarlo 2 veces,
Salió al exterior movida por curiosidad e impulsada por ese anhelo profundo por conectar con algo positivo después de tantas desilusiones. Al cruzar umbral, vio a 3 niños jugando entre sí. Uno pequeño con cabello rizado corría tras una pelota mientras 2 niñas reían al intentar alcanzarlo. Su alegría fue contagiosa, aunque fugazmente interrumpida cuando notaron su presencia. ¡Hola!, gritó uno entusiasmado acercándose rápidamente hacia ella como si quisiera invitarla al juego. Las risas llenaron el aire fresco mientras Lupita sonreía involuntariamente ante tal espontaneidad. Aquel instante era justo lo que necesitaba para recordar cómo era vivir sin miedo ni restricciones impuestas por otros. Aunque sabía que aún quedaban desafíos difíciles por delante, sintió que había dado un paso importante al acercarse a esos niños llenos de vida y promesa. El sonido de risas infantiles resonaba en el aire cuando Lupita escuchó las voces acercarse. Su corazón se aceleró. Era el momento de conocer a los hijos de don Cristóbal. Desde la cocina, el aroma a maíz recién cocido llenaba el espacio, mientras su mente se preparaba para el encuentro que podría cambiarlo todo. De repente, los niños aparecieron, guiados por Jacinto, quien les hablaba sobre sus quehaceres en las caballerizas. Andrés, el mayor, caminaba con una postura seria y protectora, luciendo como un pequeño soldado. A su lado, Lucía se mostró curiosa, pero con una actitud desafiante. Su mirada era un rayo afilado que podía cortar la tensión en el ambiente. Mateo, por otro lado, parecía asustado y se aferraba a la ropa de su hermano. Al darse cuenta de la presencia de Lupita, las risas cesaron abruptamente. Un silencio pesado envolvió la habitación. La atmósfera cambió drásticamente. Lucía frunció el ceño y dio un paso hacia atrás, como si temiera que esa nueva figura fuera una amenaza. «No queremos a nadie nuevo. Todas se van», afirmó con desdén, sus palabras resonando como un eco que golpeaba a Lupita en el pecho. Sin titubear, Lupita se arrodilló para estar a la altura de los niños. «No estoy aquí para reemplazar a nadie. Solo quiero ayudar», dijo con voz suave pero firme. La sinceridad en su tono buscaba abrir un camino hacia sus corazones cerrados. Sin embargo, Lucía continuó mirándola con desconfianza. Fue entonces cuando Mateo rompió el silencio con una pregunta desgarradora. «¿Tú también te vas a morir como mamá?». Su voz temblaba ligeramente, y esa simple pregunta cargada de dolor perforó el corazón de Lupita. No sabía cómo responderle. No quería prometerles nada que no pudiera cumplir. «Yo no planeo irme», respondió finalmente ella, sintiendo un nudo en la garganta mientras trataba de ofrecerle una sonrisa reconfortante. «Solo estoy aquí para prepararles algo rico y cuidarlos». Mateo bajó la vista al suelo, mientras Andrés lo abrazaba con fuerza como si intentara protegerlo del dolor que había estado experimentando desde la pérdida de su madre. Lucía observó en silencio. Su expresión estaba llena de recelo, pero también había algo más, una pizca de curiosidad. Con el ambiente aún tenso y lleno de emociones crudas, Lupita decidió actuar con determinación para romper el hielo entre ellos. Se levantó rápidamente y se dirigió hacia la cocina donde comenzaría a preparar la cena. Tortillas de maíz frescas acompañadas de frijoles y leche caliente. Mientras trabajaba en la estufa, recordó cómo su propia madre solía hacer tortillas al atardecer cuando ella era pequeña. Ese recuerdo le dio fuerzas para seguir adelante a pesar del rechazo inicial. Con movimientos precisos y rápidos, comenzó a amasar la masa con sus manos cansadas pero hábiles. El olor del maíz caliente pronto llenó el aire y comenzó a transformar la atmósfera. Andrés se acercó primero, atraído por los olores familiares que despertaban recuerdos difusos en él. «¿Sabes hacer tortillas?», preguntó con voz cautelosa. «Claro que sí», respondió Lupita sin dejar de trabajar. «Si quieren ayudarme, pueden aprender». Su oferta fue sincera. No solo quería alimentarles, sino también invitarlos a participar en algo que podía unirlos.
Lucía dudó por un momento, antes de cruzar los brazos sobre su pecho y observar cómo Lupita giraba las tortillas sobre el comal caliente. Sin embargo, su curiosidad fue más fuerte que su desconfianza. ¿Y si no me salen bien?, cuestionó. Eso no importa, dijo Lupita mientras sonreía. Lo importante es intentarlo. Finalmente, Mateo decidió acercarse también. Quizás porque quería escapar del abrazo protector de Andrés o simplemente porque sentía un impulso inexplicable hacia esa mujer nueva en sus vidas. Con pasos pequeños pero decididos, se acercó al comal humeante y preguntó: ¿Me enseñas? Al ver esa chispa de interés en sus ojos asustados, Lupita sintió que estaba logrando algo importante. Mientras le mostraba cómo presionar la masa con las palmas abiertas para formar las tortillas perfectas, cada movimiento parecía ir rompiendo las barreras invisibles entre ellos. Los tres niños comenzaron a ayudarle poco a poco. Andrés tomaba las tortillas ya hechas y las pasaba al plato mientras Lucía se encargaba de vigilar que no se quemaran en el comal. Mateo sonreía tímidamente cada vez que lograban hacer una tortilla sin errores visibles. La cena fue tomando forma entre risas tímidas y conversaciones vacilantes sobre lo que les gustaba comer o jugar juntos en los campos alrededor de la Providencia. Por primera vez desde su llegada, Lupita sintió que había creado un pequeño espacio seguro donde todos podían empezar a sanar sus heridas. Cuando finalmente sirvieron los platos sobre una mesa improvisada al lado del fogón encendido, todos parecían haber dejado atrás las tensiones iniciales e incluso Mateo preguntó por los juegos que solían hacer juntos antes de perder a su madre. «No sé todos los juegos», contestó Lupita sinceramente, mientras servía leche fría en vasos desgastados por el uso constante. «Pero me encantaría aprenderlos junto a ustedes». Esa simple afirmación resonó profundamente entre ellos. Quizás había esperanza después del dolor y tal vez ella podría ser parte fundamental del proceso sanador para esos pequeños corazones marcados por tanto sufrimiento. El ambiente ahora vibrante contrastaba fuertemente con aquel primer silencio incómodo al conocerse. Ese cambio le daba fuerzas renovadas a Lupita para continuar enfrentando sus propios desafíos dentro de la Providencia. La vida en la Providencia comenzaba a tejerse con hilos de rutina, un ritmo que pulsaba entre las paredes de la hacienda. Al amanecer, el aroma del café de olla embriagaba el aire, mientras Lupita se movía ágilmente por la cocina. El sonido del molinillo batiendo chocolate acompañaba sus movimientos, creando una sinfonía que resonaba en cada rincón. Luego, el eco de la aguja atravesando la tela se sumaba al canto matutino, mientras ella ajustaba la ropa para los niños. La vida seguía, pero su corazón palpitaba con una mezcla de esperanza y ansiedad. Durante el mediodía, cuando el sol alcanzaba su cenit, Lupita decidió que era momento de involucrar a Lucía en una tarea que la ayudaría a aprender. «Vamos a moler maíz en el metate», le propuso con una sonrisa amplia. La niña frunció el ceño y cruzó los brazos en señal de protesta. «No quiero hacer eso», protestó con un tono desafiante. Sin embargo, Lupita no se dejó intimidar. Le mostró cómo colocar los granos y mover la mano con firmeza sobre la piedra rugosa. «Es así como hacemos las tortillas», explicó, guiando sus movimientos. Poco a poco, la frustración de Lucía se fue disipando. Su curiosidad comenzó a ganar terreno. Mientras tanto, Andrés ocupaba su tiempo intentando completar sus tareas escolares, rodeado de papeles desordenados y lápices mal afilados. En un momento dado, Lupita se acercó a él y le preguntó: «¿Necesitas ayuda con esa ropa rasgada?». Andrés asintió sin mirar, concentrado en lo que escribía. Se acercó a su lado y comenzó a coser cuidadosamente los bordes desgastados del pantalón que él había usado hasta el cansancio. «Si no cuidas tus cosas, terminarás sin nada», le dijo mientras lo reparaba.
Andrés levantó la vista por primera vez y le sonrió tímidamente. Tal vez no era tan mala idea tenerla cerca después de todo. Mateo siempre estaba presente, siguiéndola por toda la casa con sus preguntas interminables. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no hacemos esto? Su voz resonaba como un eco constante en los oídos de Lupita. A veces se preguntaba si tendría energía suficiente para contestar cada interrogante que brotaba de esa pequeña mente curiosa. Un día, mientras acomodaban juguetes rotos en una caja destinada para repararlos, Mateo miró hacia arriba y preguntó, ¿por qué no te vas como las otras? Esa pregunta le atravesó el pecho como un flechazo inesperado. Ella le respondió con sinceridad, porque esta vez quiero quedarme. El atardecer llegó rápidamente y trajo consigo un aire más ligero. La luz dorada iluminaba suavemente los rostros cansados, pero satisfechos tras un día productivo. En ese instante especial bajo el cielo anaranjado, Lupita decidió contarles historias sobre héroes antiguos y leyendas familiares. Mateo se acomodó en su regazo al escucharla hablar. Pronto sus ojos comenzaron a cerrarse lentamente mientras ella relataba historias llenas de aventuras. Lucía escuchaba atenta también. Al ver a su hermano adormecido, sintió una chispa de ternura florecer en su corazón duro como una roca. Por primera vez desde que había llegado a la Providencia, Lupita experimentó una calidez olvidada al sentir el peso del niño dormido contra ella. Esa conexión instantánea comenzó a crear un vínculo irrompible entre ellos. Pero esa sensación se desvaneció cuando Jacinto irrumpió en la habitación buscando respuestas sobre algunas irregularidades recientes entre los trabajadores. «Don Cristóbal está furioso», anunció con voz grave mientras todos se giraron hacia él intrigados pero inquietos. «Dicen que hay problemas con los suministros y eso podría afectar nuestra paga». La atmósfera cambió drásticamente. La tensión era palpable. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Lucía con miedo evidente en su voz infantil. Sus labios temblaban mientras miraban expectantes hacia Jacinto. El hombre hizo un gesto con la mano para calmarla. «No hay tiempo para asustarse. Necesitamos unirnos». Las palabras eran serias y directas, como si estuviera convocando a todos para prepararse ante lo inevitable. Lupita sintió cómo ese nuevo desafío invadía cada rincón del hogar donde había comenzado a encontrar paz después de tanto sufrimiento. Se levantó decidida. «Debemos hablar con don Cristóbal antes que otros lo hagan». Esa acción inesperada rompió cualquier expectativa previa. Había asumido un papel activo ante algo que parecía incontrolable. Los niños intercambiaron miradas entre ellos antes de seguirla fuera de la habitación. Aunque todavía estaban asustados por las noticias alarmantes, sentían una nueva determinación brotar desde dentro gracias al valor mostrado por Lupita. Con pasos firmes, avanzaron hacia el despacho donde don Cristóbal trabajaba solo rodeado del peso de sus responsabilidades empresariales. Mientras se acercaban al umbral abierto de esa habitación imponente, sintieron cómo el aire pesado les hacía difícil respirar. «Señor Valverde», empezó Lupita al entrar sin titubear, aunque sabía que podría enfrentar consecuencias por interrumpirlo. Él levantó la vista sorprendido al verlos frente a él, 3 niños pequeños junto a una mujer decidida e intrépida. «¿Qué hacen aquí?», preguntó don Cristóbal mientras fruncía ligeramente el ceño ante esta inesperada aparición. «Venimos porque hay problemas entre los trabajadores», explicó Lupita rápidamente, antes que alguien interrumpiera su discurso esperanzador. Las palabras salieron rápidas pero firmes. «Si no encontramos soluciones juntos, podríamos perder mucho más que nuestros trabajos». Las voces infantiles atrás resonaron como ecos solidarios ante ese hombre formidable que parecía atrapado entre expectativas familiares y comerciales. Don Cristóbal permaneció callado unos momentos antes de responder. Cada segundo parecía eterno mientras ellos esperaban ansiosamente
algún indicio positivo o negativo sobre lo sucedido hasta ahora. Finalmente rompió ese silencio gélido. Tienen razón. Debemos encontrar formas mejores para lidiar con esta situación. Las palabras cayeron como gotas refrescantes tras días secos bajo un sol abrasador. Así fue como aquel encuentro inesperado marcó un punto crucial no solo para ellos, sino para todos aquellos quienes trabajaban arduamente detrás del telón oculto, tras las puertas cerradas del prestigio familiar dentro de la Providencia. La luz de la tarde se filtraba a través de la ventana del despacho de don Cristóbal, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Lupita se encontraba sola en la habitación, rodeada de muebles antiguos que parecían contar historias olvidadas. Era la primera vez que le habían asignado la tarea de limpiar este espacio. Sus manos trabajaban con cuidado mientras pensaba en lo que significaba estar allí. Con cada movimiento, el silencio era casi palpable. Al abrir un cajón del escritorio, un destello metálico llamó su atención. Allí, en medio de papeles amarillentos y plumas desechadas, encontró un rosario de plata, elegantemente elaborado. Sus dedos lo tocaron con reverencia. Sentía el peso del objeto como una carga emocional que iba más allá de lo físico. ¿De quién sería? En la pared opuesta, un retrato enmarcado capturó su mirada. Doña Clara. La mujer, joven y radiante, sonreía con dulzura. Sus ojos parecían tener vida propia. Era imposible no sentir una conexión al contemplar ese rostro tan lleno de alegría. De pronto, una ola de inseguridad invadió a Lupita. «¿Qué hago aquí? Nunca seré ella», murmuró para sí misma mientras giraba el rosario entre sus dedos, sintiendo cómo el metal frío contrastaba con el calor de su piel. El tiempo se detuvo mientras recordaba las historias que había escuchado sobre Clara, madre amorosa y esposa devota que había dejado una huella imborrable en la Providencia. Lupita sintió una punzada de tristeza al pensar en la figura que había perdido don Cristóbal y cómo esa ausencia resonaba en cada rincón de la hacienda. De repente, el sonido firme de pasos resonó en el pasillo y Lupita se enderezó rápidamente, guardando el rosario con un gesto involuntario. La puerta se abrió con un crujido y don Cristóbal entró sin previo aviso. Su expresión seria cambió al ver a Lupita allí. Su mirada se detuvo en sus manos antes de que ella pudiera reaccionar. «¿Qué tienes ahí?», preguntó él, frunciendo el ceño mientras acercaba su figura imponente a ella. Lupita sintió cómo su corazón latía más rápido. Sin saber qué decir, levantó lentamente las manos para mostrarle el rosario. «Lo encontré en el cajón», respondió con voz temblorosa. Don Cristóbal tomó un respiro profundo y extendió la mano hacia el objeto plateado. «Era de mi esposa», dijo finalmente, dejando caer su mirada hacia el suelo como si recordara algo doloroso. «Murió dando a luz a Mateo». Las palabras salieron como un susurro ahogado por el peso del recuerdo. Un silencio incómodo llenó la habitación después de esa revelación. Lupita no sabía qué hacer ni qué decir. Podía sentir la tristeza apoderándose del ambiente como un manto pesado. «A veces olvido que se fue», continuó él con voz quebrada, luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarse. La tensión creció entre ellos como una corriente eléctrica. Ambos estaban atrapados en un momento íntimo donde las palabras parecían insuficientes para expresar lo que realmente sentían. Lupita sintió una mezcla extraña de compasión y miedo. Comprendía su dolor, pero también la carga que eso implicaba para ella. «Señor Valverde», comenzó ella con cautela, «no sé si mis palabras puedan consolarlo», pero él levantó una mano para detenerla. «No busco consuelo», interrumpió él con firmeza pero sin perder la suavidad en su tono. «Busco recordar». Sus ojos se encontraron por un instante y todo pareció detenerse nuevamente. Fue como si pudieran verse realmente por primera vez. «Doña Clara era maravillosa», afirmó Lupita sin pensarlo demasiado.
aunque sabía que esas palabras eran simplemente un eco vacío ante tal pérdida. Lo era, admitió don Cristóbal mientras volvía a mirar hacia el retrato colgado en la pared. Pero esta hacienda ha sido muy distinta desde entonces. Lupita observaba cómo el hombre luchaba contra los fantasmas del pasado y decidió dar un paso adelante. Quizás podamos encontrar formas nuevas de honrar su memoria, juntos. El desafío implícito en sus palabras flotaba entre ellos como una oferta inesperada. Él volvió a enfocarse en ella. Había algo diferente en su expresión ahora, una chispa de interés e incluso esperanza. ¿Y cómo planeas hacerlo?, preguntó intrigado, pero con una ligera sonrisa surgiendo en sus labios cansados. Podríamos organizar pequeñas celebraciones o recordatorios, sugirió ella tímidamente, sintiendo cómo esa idea comenzaba a cobrar vida dentro suyo. Involucrar a los trabajadores, hacerlos parte del legado. Don Cristóbal asintió lentamente mientras reflexionaba sobre sus palabras. Podría haber algo valioso ahí mismo. Unir a todos bajo una causa común podría cambiar no solo la percepción del trabajo, sino también los corazones heridos por años de sufrimiento. Los dos intercambiaron miradas llenas de significado antes de que él rompiera ese momento. Tienes razón. Su voz era ahora más suave. Ya no parecía tan distante. Te agradezco tu valentía. Lupita sintió cómo ese simple reconocimiento encendía dentro suyo algo nuevo. No solo estaba allí para servir o sobrevivir, sino también para contribuir a algo más grande que ellos mismos. En medio del dolor compartido, surgía una posibilidad brillante como un faro guiador hacia adelante. Mientras don Cristóbal comenzaba a considerar las ideas propuestas por Lupita, ella supo que había dado un paso significativo hacia construir algo valioso tanto para él como para ella misma. Un camino hacia adelante cargado de esperanza renovada dentro del eco perpetuo del pasado. La luz seguía filtrándose por las ventanas, mientras los dos comenzaban a hablar sobre planes y sueños compartidos. Ya nada sería igual después de ese encuentro inesperado entre dos almas marcadas por pérdidas, pero decididas a forjar nuevos comienzos juntos. El suave crujir del papel rompió el silencio en la cocina mientras Lupita desdoblaba una carta amarillenta. Sus manos temblaban al tocarla. Un escalofrío le recorrió la espalda al reconocer la letra de Ignacio, su exmarido. La tinta corrida manchada por lágrimas que debió derramar hacía que cada palabra pareciera cargada de dolor y arrepentimiento. Querida Lupita, comenzó a leer en voz alta, aunque el sonido apenas era un susurro. Perdóname por dejarte, continuó, con cada frase resonando en su mente como un eco del pasado. La vida no ha sido fácil sin ti. Mi nueva esposa también es estéril. La revelación se deslizó como un veneno en su corazón. No solo había dejado atrás a Lupita, su vida se había convertido en un laberinto de decepciones y sueños rotos. Ella sintió que el aire se le escapaba. Una mezcla de tristeza y rabia brotó dentro de ella. Quiero regresar, finalizó Ignacio, palabras llenas de esperanza que parecían burlarse de su sufrimiento. Al cerrar la carta, Lupita miró hacia afuera donde los niños jugaban despreocupados en el patio. Las risas de Mateo y Lucía resonaban como una melodía alegre, contrastando con el dolor que sentía por lo que había leído. Con pasos firmes, salió al exterior para encontrar a Lucía intentando atrapar mariposas entre las flores silvestres. ¿Tú crees que una mamá tiene que nacer de la panza?, preguntó la niña sin dejar de correr tras un insecto colorido. La pregunta la tomó por sorpresa. No era algo que esperaba escuchar. ¿Por qué lo preguntas?, inquirió Lupita mientras se agachaba para estar a su altura. No sé, es solo algo que escuché, respondió Lucía con sinceridad infantil. Sus ojos brillaban con curiosidad mientras intentaba entender los lazos familiares más allá del contexto biológico. Bueno, empezó Lupita buscando las palabras adecuadas. Hay diferentes formas de ser mamá. A veces no se necesita nacer de la panza para querer a alguien.
Se detuvo un momento, sintiendo la carga emocional del mensaje que estaba transmitiendo. «Pero tú hueles a tortillas y eso me gusta», replicó Lucía con una risa contagiosa, sin comprender del todo el peso detrás de las palabras. Esa inocencia hizo sonreír a Lupita. Era un recordatorio de lo simple que podía ser la vida a pesar de las complicaciones emocionales. La conversación quedó flotando en el aire mientras los niños seguían jugando y riendo entre ellos. En ese instante fugaz, Lupita comprendió que ser madre no siempre significaba biología. También era amor y cuidado, algo que ya estaba cultivando con cada acción cotidiana. Decidida a enfrentar sus sentimientos complicados sobre Ignacio y su carta, se alejó unos pasos hacia un rincón más tranquilo del patio, donde podía reflexionar sin distracciones. Con el viento acariciando su rostro, se permitió sentir toda la confusión acumulada. ¿Podría realmente aceptar el regreso de Ignacio? ¿Sería capaz de perdonar? Las risas infantiles siguieron resonando a sus espaldas como un bálsamo para su alma herida. Mirando hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles altos, Lupita recordó su propio viaje, todo lo que había superado para llegar hasta aquí y cómo había encontrado fuerza en sí misma después del abandono. Mientras contemplaba esa lucha interna entre lo viejo y lo nuevo, decidió retomar la carta. Había algo más allí. No podía permitir que esas palabras dictaran su futuro ni afectaran lo que había construido hasta ahora con los niños y don Cristóbal. Regresó al interior para ponerla cuidadosamente en el cajón, donde había encontrado refugio temporalmente antes del descubrimiento inesperado sobre su pasado. Sabía que tendría que hablar con don Cristóbal sobre este nuevo desafío emocional pronto. Él merecía conocer los fantasmas que aún rondaban su mente. Al entrar nuevamente en la cocina, encontró a Mateo tratando de alcanzar algunos ingredientes para hacer chocolate caliente junto a ella. Sonreía emocionado ante la posibilidad de crear algo delicioso juntos. «¡Ayúdame!», gritó el entusiasmado, mientras sus pequeñas manos trataban de alcanzar una olla más alta. «Claro», respondió Lupita mientras se acercaba para ayudarlo a levantarla con cuidado. A medida que trabajaban codo a codo entre risas y cucharadas desordenadas, ella sintió cómo esa conexión familiar crecía más fuerte. No importaba lo complicado del pasado, ni las decisiones difíciles por venir. Esos momentos sencillos eran los verdaderos cimientos sobre los cuales podían construir nuevos recuerdos. Finalmente sirvió el chocolate humeante en tazas pequeñas, mientras Mateo saltaba por toda la cocina, lleno de alegría infantil. Al mirar a Lucía reírse desde lejos, al verlos disfrutar juntos esa tarde mágica bajo los rayos dorados del atardecer, entendió claramente lo importante. No necesitaba respuestas definitivas sobre lo que traería mañana. Bastaba saber que tenía poder sobre hoy. La noche llegó lentamente como una promesa renovadora. Junto con ella, brotaron nuevas esperanzas y propósitos claros. Luchar por aquello que realmente quería ser, una madre presente, sin importar las sombras pasadas o futuros inciertos llenos de incertidumbres. Y así, decidió enfrentar todo aquel desasosiego interno cuando llegara el momento adecuado para hablar sobre Ignacio. Pero hoy era simplemente para disfrutar cada segundo junto a aquellos niños llenos de vida y amor sincero. La música de la banda resonaba con fuerza en la plaza del pueblo, creando un ambiente festivo que llenaba el aire de risas y aromas tentadores. La Feria de San Miguel era el evento más esperado del año, un momento en el que las familias se reunían para celebrar, disfrutar de comida típica y participar en juegos tradicionales. Lupita observaba a su alrededor, sintiendo la energía vibrante que la envolvía. Este sería su primer evento como parte de la comunidad, y una mezcla de emoción y nerviosismo corría por sus venas. Don Cristóbal se acercó a ella con una sonrisa amplia y cálida. «Espero que estés lista para un día divertido», dijo mientras le ofrecía su mano a Mateo, quien saltaba emocionado a su lado. «Quiero que todos te conozcan.
La invitación era un gesto significativo. No solo la incluía a ella, sino también a los niños como parte de su nueva familia. «Estoy lista», respondió Lupita con firmeza, tratando de ocultar cualquier duda que pudiera asomarse en su mente. Mientras avanzaban hacia el centro de la plaza, notó cómo algunas miradas se volvían hacia ellos. Murmullos comenzaron a fluir entre las familias presentes. Era evidente que la presencia de don Cristóbal con una mujer nueva generaba rumores. A medida que se acercaban al puesto de los buñuelos, un niño pequeño corrió hacia ellos y gritó: «Mira, el patrón trajo a su criada». Las palabras eran como un balde de agua fría. Lupita sintió el golpe en su pecho mientras el niño reía con sus amigos. Sin embargo, Andrés reaccionó al instante, poniéndose frente a Lupita con una mirada feroz. «No es una criada», defendió él con firmeza. «Es nuestra mamá Lupita». Su declaración resonó en el aire y provocó un silencio momentáneo entre los presentes. La valentía del niño sorprendió incluso a don Cristóbal, quien sonrió orgulloso ante la reacción de Andrés. Lupita sintió una calidez invadirla al escuchar esas palabras, no solo porque provenían de Andrés, sino porque representaban una aceptación que anhelaba profundamente. En ese instante entendió que había comenzado a forjar un lugar en sus corazones. Mientras tanto, don Cristóbal tomó la mano de Lupita y continuaron explorando la feria juntos. El bullicio aumentaba conforme se acercaban al stand donde vendían rebozos coloridos. Los colores vivos llamaban su atención. De repente, él se detuvo frente a uno azul brillante que parecía destacar entre los demás. «Este sería perfecto para ti», comentó don Cristóbal mientras lo levantaba suavemente para mostrarlo mejor. «Para que no tengas frío en la capilla durante las celebraciones». Su gesto fue inesperado y lleno de consideración. Nunca antes había recibido algo así sin tener que pedirlo. Lupita miró el rebozo con asombro. «Es hermoso», dijo sinceramente, sintiendo cómo ese regalo simple significaba mucho más que una prenda física. Era un símbolo del nuevo comienzo que estaba construyendo junto a él y los niños. Mientras don Cristóbal pagaba por el rebozo, Mateo se desvió hacia una atracción cercana, un carrusel adornado con luces brillantes y caballos pintados. «¡Quiero subir!», gritó emocionado mientras tironeaba del brazo de Lupita para llevarla hacia allá. «Vamos», respondió ella riendo, mientras lo seguía junto con Andrés y Lucía detrás de ellos. La risa contagiosa llenaba el aire cuando se acomodaron sobre uno de los caballos. Ese momento fugaz pareció liberar cualquier tensión acumulada desde su llegada a la Providencia. Sin embargo, justo cuando comenzaban a disfrutar del paseo, Mateo desapareció brevemente entre la multitud al intentar alcanzar algo más emocionante: una máquina expendedora llena de dulces brillantes. Una sensación inmediata de pánico invadió a Lupita cuando no pudo verlo entre los rostros desconocidos. «Mateo», llamó ella con voz alta mientras buscaba desesperadamente entre las personas. El corazón le latía rápidamente ante la idea de perderlo. Cada segundo parecía eternizarse mientras ella trataba de mantener la calma. Don Cristóbal se dio cuenta rápidamente del problema y también comenzó a buscarlo junto con ella. Ambos se movieron ágilmente entre las familias disfrutando del festival. «Vamos por allá», sugirió él señalando hacia un grupo cercano donde algunos niños jugaban alrededor. Finalmente lo encontraron cerca del puesto donde vendían paletas heladas. Mateo estaba distraído, mirando cómo un hombre preparaba los colores vibrantes con hielo picado. Aliviada pero aún algo inquieta por el susto reciente, Lupita lo abrazó fuertemente al alcanzarlo. «No te vayas así otra vez», le dijo con voz temblorosa por la preocupación acumulada mientras le acariciaba el cabello suavemente. Mateo sonrió inocentemente, sin entender completamente lo ocurrido. Don Cristóbal observaba esa interacción desde atrás con admiración. Había algo especial en cómo Lupita se ocupaba tanto por cada uno de los niños como si fueran propios.
Un nuevo sentido de conexión surgió entre ellos después de esa búsqueda conjunta, un trabajo en equipo inesperado, donde ambos compartieron no solo preocupaciones familiares, sino también momentos valiosos bajo la luz festiva del pueblo. La música continuó sonando, mientras decidieron regresar al centro del evento para disfrutar nuevamente del bullicio alegre que les rodeaba. Ruidos festivos acompañados por risas infantiles fueron testigos silenciosos del crecimiento interno experimentado por aquellos 4 seres unidos, poco a poco, en un camino hacia adelante lleno de esperanza renovada e historias compartidas. Y así, avanzaron juntos hacia una nueva etapa marcada por experiencias vividas en compañía mutua, donde cada día prometía ser aún más intenso e inolvidable dentro del corazón colectivo, construido bajo aquel hermoso cielo estrellado, iluminando sus vidas nuevas. El aire en la habitación estaba cargado de un olor penetrante a vinagre y hierbas medicinales. Mateo se encontraba en su cama, envuelto en sábanas húmedas, mientras su respiración entrecortada resonaba en el silencio abrumador de la casa. La fiebre lo consumía. Su pequeño cuerpo ardía como un carbón encendido. Lupita lo observaba con ansiedad, con paños fríos en las manos, dispuesta a combatir el mal que lo atacaba. «No puedo dejarte», murmuró ella, colocando una mano sobre la frente del niño para comprobar su temperatura. «Eres fuerte, mi amor. Vas a salir de esto». Con cada palabra, sentía cómo la desesperación se hacía un nudo en su garganta. Pasaron las horas y cada momento se convirtió en un eterno ciclo de cuidado. Cambiar los paños, preparar tés de hierbas y murmurar oraciones al cielo. La noche se apoderó de la casa como una sombra inquietante. Las lámparas temblaban con cada ráfaga de viento que entraba por la ventana. A medida que el tiempo avanzaba, el corazón de Lupita latía más rápido. El miedo a perder a Mateo comenzaba a asfixiarla. Se sentó al borde de la cama, acariciándole el cabello mientras cantaba suavemente una canción de cuna que había aprendido de su madre. Afuera, don Cristóbal se paseaba nervioso por el patio, sintiendo cómo la angustia lo consumía desde adentro. La situación era insostenible. No podía permitir que su hijo sufriera así. Decidido a buscar ayuda, salió disparado hacia el pueblo en busca del médico. La lluvia comenzó a caer suavemente, cuando finalmente encontró al doctor García en su hogar. «Doctor», dijo don Cristóbal con urgencia en su voz, «mi hijo está enfermo. Necesito que venga ahora». La expresión del médico cambió instantáneamente. Sabía que no era tiempo para demoras. Regresaron juntos a la Providencia bajo un cielo gris y pesado. Al entrar a la habitación, el médico se acercó rápidamente a Mateo y le tomó el pulso mientras Lupita observaba con ansiedad acumulada. «Solo queda esperar y rezar», pronunció García después de examinar al niño con atención. Sus palabras resonaron como un eco sombrío. No había nada más que pudieran hacer por ahora. Lupita sintió cómo las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. La impotencia era abrumadora. Con determinación renovada, decidió que debía mantenerse firme por Mateo y por sí misma. Se arrodilló junto a la cama y comenzó nuevamente a cantar suavemente, como si las melodías pudieran tejer una red protectora alrededor de su hijo. La noche avanzaba y cada minuto era una lucha contra los demonios interiores que amenazaban con devorarla entera. Don Cristóbal entró sin hacer ruido, observando cómo Lupita sostenía la mano de Mateo entre las suyas con ternura infinita. Esa devoción le hizo sentir algo profundo en su pecho. Él nunca había visto una entrega tan pura hacia un niño que no era suyo biológicamente. «Lupita», empezó él en voz baja, incapaz de contenerse más ante esa imagen conmovedora. «Cuando Clara murió, culpé a Mateo por no haber podido salvarla». La sinceridad en sus palabras era palpable. Todo ese tiempo había sido un prisionero del dolor y del rencor. Ella levantó la vista hacia él mientras seguía cantando suavemente,
sus ojos reflejando tanto compasión como firmeza. Él es solo un niño, no puede ser responsable de lo sucedido. Su voz sonaba como un bálsamo curativo ante sus propias inseguridades. «Lo sé», respondió don Cristóbal, sus palabras saliendo entrecortadas mientras recordaba los días oscuros tras la muerte de Clara. «Usted le devolvió lo que yo no pude darle, amor». Las últimas palabras resonaron entre ellos como si fueran un pacto sagrado. Ambos comprendían ahora que compartían más que solo el dolor del pasado. También estaban construyendo algo nuevo junto a Mateo. Lupita continuó meciendo al niño entre sus brazos mientras miradas llenas de entendimiento pasaban entre los dos adultos. Había una conexión profunda e inesperada formándose entre ellos bajo aquella situación tan crítica. Los minutos se estiraban interminablemente hasta que finalmente amaneció, dejando atrás una noche repleta de incertidumbre y miedo. El sol comenzó a asomarse tímidamente por las rendijas de la ventana y Lupita sintió una leve mejoría en Mateo. Su respiración ya no parecía tan agitada. Con cuidado colocó una mano sobre el corazón del niño mientras susurraba oraciones silenciosas pidiendo fuerzas para enfrentar lo que vendría después. En ese momento, supo que aunque el camino sería difícil y lleno de obstáculos todavía por superar, ella no estaba sola. Y eso hacía toda la diferencia. Cuando Mateo abrió lentamente los ojos ante la luz del día naciente y sonrió débilmente al verlas ahí juntas, Lupita sintió cómo toda esa carga emocional comenzaba a desvanecerse poco a poco, iluminando los rincones oscuros dentro suyo, llenándolos nuevamente con esperanza renovada. Finalmente, sabían que juntos podrían enfrentar cualquier adversidad venidera. Tres almas marcadas por pérdidas, pero decididas a forjar nuevos caminos llenos de amor verdadero e inquebrantable. La luz tenue de las velas votivas parpadeaba en la capilla privada de la hacienda, creando sombras danzantes en las paredes de piedra. El olor a copal impregnaba el ambiente, envolviendo cada rincón en una atmósfera sagrada y solemne. Lupita se encontraba de pie frente al altar, con el corazón latiendo desbocado, mientras don Cristóbal cerraba la puerta tras de sí. La intimidad del lugar le daba un nuevo significado a las palabras que estaban a punto de intercambiar. «Este es un espacio donde los secretos pueden encontrar su voz», dijo él, rompiendo el silencio que pesaba como una nube sobre ellos. Se acercó lentamente, su figura proyectándose contra la luz suave de las velas. «Aquí es donde quiero hablar contigo». Lupita asintió, sintiendo cómo la ansiedad se convertía en expectativa. Las paredes parecían escuchar con atención mientras él continuaba. «Contraté a una sirvienta para ayudarme con los niños y la casa, pero lo que no anticipé fue que ellos ganaran una madre en ti». Su mirada era sincera, y ella podía ver la profundidad de sus sentimientos reflejados allí. «Y yo», don Cristóbal pausó, tomando aire antes de continuar, «yo encontré paz en un lugar donde creí que estaba muerta». Sus palabras resonaron en el corazón de Lupita como un eco reverberante. Ella también había buscado ese refugio en su vida. Con un nudo en la garganta, Lupita se atrevió a hablar, dejando escapar todo lo que había mantenido encerrado por tanto tiempo. «Don Cristóbal, tengo miedo», comenzó, su voz temblando apenas. «Soy estéril. No puedo darle más hijos». Esa confesión salió como un susurro quebradizo, cargado de vulnerabilidad y dolor. «¿Qué soy sin eso?», preguntó ella casi al borde del llanto, pero sin lágrimas que derramar. La inseguridad la envolvía como una sombra. Siempre había sentido que ser madre significaba dar vida y ahora se sentía menos valiosa. Don Cristóbal dio un paso hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella con una intensidad que hizo que el aire entre ellos chisporroteara. «Eres madre de 3», respondió con firmeza. «Eso vale más que 10 vientres fértiles». La certeza en su voz era un bálsamo para las inseguridades de Lupita.
Aquellas palabras parecían cortar los hilos invisibles del temor que tanto peso llevaban sobre sus hombros. Un silencio profundo llenó el espacio mientras ambas realidades coexistían. Sus miedos y las verdades compartidas entre ellos. Don Cristóbal continuó: «No quiero que seas solo mi empleada. Quiero que seas doña Guadalupe de Mendoza». Su declaración resonó como una promesa sagrada. No solo estaba proponiendo una unión legal, sino también una conexión emocional profunda. Lupita sintió cómo su corazón se aceleraba ante esas palabras. La idea era tan hermosa como aterradora. «¿Estás seguro?», inquirió con voz apenas audible, sintiendo cada sílaba vibrar en el aire tenso entre ellos. «Desde que llegaste aquí», explicó él con seriedad, «has llenado espacios vacíos en nuestras vidas. No solo has cuidado a los niños, les has dado amor incondicional. Cada palabra era un ladrillo construyendo un futuro juntos». Las velas titilaron suavemente como si celebraran esa nueva posibilidad entre ellos. Sin embargo, algo más latía dentro de Lupita. El miedo a defraudarlo si alguna vez no cumplía las expectativas depositadas sobre ella como madre y esposa. «¿Y si no puedo ser suficiente?», cuestionó con sinceridad absoluta, revelando su fragilidad ante él por primera vez. La vulnerabilidad era palpable. Incluso el aire parecía detenerse para escuchar. Don Cristóbal se acercó más a ella, sosteniendo sus manos entre las suyas con ternura y determinación. «Tú ya eres suficiente», afirmó sin dudarlo. La seguridad en su voz hizo temblar a Lupita por dentro. Había algo liberador en esa afirmación. «Quiero construir contigo un hogar basado en amor y respeto mutuo», continuó él, mientras sus manos permanecían firmes alrededor de las manos de Lupita. «No busco perfección, deseo autenticidad». Lupita sintió como una oleada cálida recorría su cuerpo al escuchar esas palabras llenas de cariño genuino. Era todo lo que había anhelado desde hacía tanto tiempo. Ser vista no solo como alguien útil o necesaria, sino como parte integral del alma familiar que estaban formando juntos. «Entonces, ¿aceptas mi propuesta?», preguntó don Cristóbal, alzando ligeramente la ceja, llevando consigo la esperanza e incertidumbre al mismo tiempo. Aquel momento suspendido entre posibilidades infinitas hizo eco dentro del alma de Lupita. Consciente del gran paso hacia adelante que eso representaría para ambos y los niños, miró hacia el altar donde las velas seguían iluminando el espacio sagrado con fervor. «Sí», dijo finalmente con convicción renovada y lágrimas contenidas llenándole el rostro, aunque esta vez eran lágrimas distintas, esas nacidas del amor floreciente y del futuro brillante frente a ellos. La capilla resonó con la energía mágica creada por aquellos dos corazones unidos, bajo circunstancias inesperadas pero hermosas. Ambos sabían que lo mejor aún estaba por venir mientras abrazaban esa nueva etapa, juntos llena de promesas frescas y amor auténtico. Y así, comenzaron a caminar hacia adelante juntos como familia, forjando nuevos caminos iluminados por la esperanza compartida, mientras las llamas danzantes seguían brillando intensamente alrededor suyo. La luz del día se filtraba por las ventanas del comedor, iluminando la mesa rústica de madera donde don Cristóbal había convocado a sus hijos. El aire estaba cargado de una mezcla de emoción y nerviosismo. Lupita se encontraba a un lado, con las manos entrelazadas mientras su corazón latía con fuerza. Este momento era crucial, y cada segundo que pasaba sentía cómo la tensión aumentaba en el ambiente. «Niños», comenzó don Cristóbal, su voz profunda resonando en el espacio, «he querido hablar con ustedes sobre algo importante». Andrés, Lucía y Mateo lo miraron fijamente. Sus rostros reflejaban curiosidad. Las risas infantiles que solían llenar el comedor habían desaparecido y solo el silencio expectante permanecía. «Quiero que Lupita sea mi esposa», continuó él, observando las reacciones de sus hijos, «pero solo si están de acuerdo».
Las palabras flotaron en el aire como un susurro cargado de significado. En ese instante, la habitación pareció contener la respiración. Mateo fue el primero en reaccionar. Sus ojos brillaron de emoción y sin dudarlo exclamó, «Sí». Su voz resonó con tanta fuerza que hizo eco en las paredes del comedor. La sinceridad en su respuesta era innegable. Él había encontrado en Lupita no solo una madre sustituta, sino alguien que lo amaba profundamente. Lucía, sin embargo, frunció el ceño ligeramente mientras procesaba la información. ¿Significa que nunca se irá?, preguntó con un tono serio pero lleno de esperanza. Esa pregunta capturó la esencia del temor infantil, el miedo a perder nuevamente a alguien querido. Don Cristóbal asintió lentamente, consciente de la carga emocional detrás de esas palabras. «No, mi amor. Lupita estará aquí para siempre», prometió él, sintiendo cómo un nudo se formaba en su garganta al recordar los momentos difíciles que habían atravesado juntos. Andrés observaba con atención. Su expresión era más reservada que la de sus hermanos. Sin embargo, lo que sucedió después sorprendió a todos en la habitación. Se levantó lentamente y caminó hacia Lupita. Con un gesto decidido, le rodeó los brazos alrededor del cuello y la abrazó fuertemente. «Mamá Clara estaría feliz», murmuró Andrés con sinceridad mientras sostenía a Lupita cerca de él. En ese instante, todo lo que había estado guardando salió a flote. No solo estaba reconociendo su dolor pasado, sino también abrazando la nueva realidad que se les presentaba. Lupita sintió como una oleada de emociones le invadía el cuerpo al escuchar esas palabras tan significativas. No pudo evitarlo. Las lágrimas comenzaron a brotar por su rostro mientras respondía al abrazo con toda su fuerza. «Nunca pensé merecer esto», confesó entre sollozos suaves pero llenos de alegría. Su voz temblaba ante la vulnerabilidad del momento. La escena fue mágica. Las risas regresaron rápidamente cuando Mateo corrió hacia ellos para sumarse al abrazo grupal. Lucía se unió poco después, creando un cuadro conmovedor de unión familiar en medio de la incertidumbre del pasado. La calidez y el amor llenaban el comedor como si cada rincón estuviera iluminado por una luz interna. «Hoy celebramos no solo nuestra unión», dijo don Cristóbal con voz firme pero suave al mismo tiempo mientras los observaba abrazados. «Hoy comenzamos una nueva historia juntos». Sus palabras resonaban con una verdad pura. Era como si cada uno hubiera encontrado su lugar en esa familia reconfigurada. Lupita se apartó ligeramente del abrazo para ver los rostros radiantes de los niños frente a ella. Esa conexión recién formada era palpable y renovadora. Con cada sonrisa compartida, sentía cómo se desvanecían todas las dudas e inseguridades que alguna vez había acariciado dentro suyo. «Quiero hacer algo especial para celebrar este día», propuso don Cristóbal, mirando hacia la puerta abierta del comedor donde entraba una brisa fresca llena de aromas provenientes del jardín. «Vamos a preparar algo juntos». La idea fue recibida con entusiasmo inmediato. Mateo saltó hacia adelante al escucharla, mientras Lucía sonreía emocionada por participar en el proceso creativo familiar. Aún así, Andrés permaneció un poco más atrás, pero su mirada mostraba interés genuino. Lupita tomó la iniciativa. «Podemos hacer tamales y preparar atole», sugirió alegremente mientras comenzaba a organizar los ingredientes sobre la mesa. La emoción creció aún más cuando todos comenzaron a contribuir. Mateo ayudando a mezclar las masas y Lucía encargándose de llenar las hojas con paciencia sorprendente para su edad. Don Cristóbal observaba desde un costado con admiración. Nunca había imaginado que esos momentos sencillos pudieran tener un impacto tan profundo en sus corazones, unidos por nuevas promesas y esperanzas renovadas. El sonido del trabajo en equipo resonaba alrededor. Risas infantiles mezcladas con conversaciones llenas de amor creaban una melodía familiar única e irrepetible. El olor a maíz cocido comenzó a invadir el espacio
cuando finalmente los tamales estuvieron listos para cocinarse al vapor sobre la estufa robusta del hogar. Durante ese tiempo compartido entre risas y pequeñas anécdotas familiares, también surgieron recuerdos entrañables sobre Clara. Cada historia contada ayudaba a sanar viejas heridas, mientras otros nuevos nacían bajo cielos despejados, repletos por nuevas oportunidades. Cuando todo estuvo listo para servirlo sobre la mesa decorada con flores frescas, cortadas directamente del jardín por Mateo, una pequeña muestra de amor hacia todos, don Cristóbal tomó un momento para observarlos juntos antes de hacer un brindis informal. «Por nosotros», dijo, levantando su vaso improvisado lleno de atole caliente. «Por nosotros», repitieron los niños entusiasmados alzando sus propios recipientes como si fueran copas ceremoniales. Cada uno simbolizaba algo mucho más grande que simple bebida caliente. Representaban unidad familiar renovada e inquebrantable ante adversidades pasadas superadas juntas ahora hacia adelante. Esa tarde quedó grabada en sus corazones como un nuevo comienzo, lleno de promesas luminosas, donde cada uno prometió cuidar no solo del hogar material, sino también aquel refugio emocional construido juntos. El sonido de las campanas resonaba en el aire, marcando la llegada de un nuevo capítulo en la providencia. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados, mientras la brisa suave acariciaba la piel de los asistentes que se reunían para celebrar un evento tan esperado: la boda de Lupita y don Cristóbal. En el jardín, flores de cempasúchil adornaban cada rincón, aportando su vibrante color a la atmósfera festiva. Lupita se encontraba en la capilla, ataviada con un hermoso rebozo azul que le servía de velo. Las hebras brillantes del tejido caían delicadamente sobre su rostro mientras se miraba en el espejo antiguo del lugar. La emoción y los nervios se entrelazaban en su interior. Estaba a punto de dar un paso que cambiaría su vida para siempre. Con cada respiración profunda, sentía cómo la felicidad crecía dentro de ella. Don Cristóbal aguardaba en el altar, rodeado por sus hijos. Andrés, Lucía y Mateo lo observaban con sonrisas ansiosas. El pequeño Mateo no podía contener su emoción. «¿Estás listo, papá?», preguntó con una chispa en los ojos. La risa contagiosa del niño resonó por toda la capilla. Don Cristóbal asintió, sintiendo cómo su corazón latía al compás de esa alegría infantil. La música comenzó a sonar suavemente mientras Lupita hacía su entrada. Sus pasos eran firmes y seguros. Cada movimiento transmitía una mezcla perfecta de confianza y amor. Las velas de cera de abeja iluminaban el camino hacia el altar, brindando un toque cálido a la ceremonia. Los rostros presentes reflejaban una mezcla de admiración y felicidad al ver cómo dos almas decidían unirse en ese espacio sagrado. Cuando finalmente llegó al altar, don Cristóbal tomó sus manos entre las suyas con ternura. La conexión entre ellos era palpable. El amor que habían construido juntos florecía ante los ojos de todos los presentes. «Hoy prometo honrar a la madre que eligieron mis hijos», declaró él con voz firme, dejando claro que su compromiso iba más allá del mero acto simbólico. Las palabras resonaron profundamente en el corazón de Lupita. «Y yo prometo amar esta familia como si siempre hubiera sido mía», respondió ella con sinceridad desbordante. No solo se trataba de una unión legal. Ambos estaban tejiendo un nuevo destino lleno de esperanza y sueños compartidos. A medida que intercambiaban votos matrimoniales, la atmósfera se llenó de energía renovadora. Los niños observaron cada movimiento con atención. Sus corazones palpitaban emocionados ante la nueva realidad que se les presentaba. Cuando llegó el momento del beso, Mateo soltó un grito jubiloso. «Ahora sí eres nuestra mamá para siempre». Su voz resonó como una melodía dulce y sincera. Con una sonrisa radiante, Lupita se agachó para abrazar al pequeño con ternura. «Siempre lo fui desde que llegué», respondió ella, sintiendo cómo una ola de amor incondicional la envolvía mientras sostenía al niño cerca del pecho.
Los aplausos estallaron en la capilla mientras los testigos celebraban esa unión llena de significado profundo y hermoso. El eco del amor resuena no solo entre ellos, sino también entre aquellos que habían sido parte del viaje. Amigos, vecinos y familiares que compartían ese día tan especial. Al finalizar la ceremonia religiosa, todos se dirigieron hacia el patio central, donde había una fuente nueva brotando agua cristalina, un símbolo poderoso del renacer que representaba esa familia restaurada. Las risas infantiles llenaron el aire mientras Mateo salpicaba agua a sus hermanos. Su alegría era contagiosa. Don Cristóbal tomó a Lupita de la mano y juntos caminaron hacia el centro del patio, donde los asistentes comenzaban a brindar por ellos con copas llenas de atole caliente y pan dulce recién horneado. La música folclórica sonaba alegremente al fondo, mientras todos disfrutaban del banquete preparado con tanto cariño. Hoy celebramos no solo nuestra unión, dijo don Cristóbal, levantando su vaso hacia todos sus seres queridos reunidos allí. Hoy comenzamos una nueva historia juntos. Cada palabra sembraba esperanza en aquellos corazones que habían sido tocados por las adversidades, pero ahora brillaban con luz renovada. A medida que pasaba el tiempo, las risas y las anécdotas llenaron cada rincón del lugar. Aquellos momentos sencillos eran los más valiosos e irrepetibles para Lupita. Sentirse parte integrante de esta familia significaba más que cualquier otra cosa en este mundo. Era como si finalmente hubiera encontrado su hogar verdadero después de años vagando en busca del mismo. La noche avanzó suavemente entre abrazos cálidos y bailes improvisados bajo las estrellas centelleantes. Cada paso era una afirmación del futuro brillante que les esperaba juntos como familia consolidada, sin importar lo desafiante que pudiera ser. Finalmente, cuando todo terminó y las luces comenzaron a apagarse poco a poco, mientras los últimos invitados se despedían contentos tras haber compartido esa jornada mágica, Lupita miró a don Cristóbal y sus hijos reunidos cerca, reconociendo cuánto habían crecido como personas individuales, pero también como unidad familiar inquebrantable ante dificultades superadas juntas, ahora hacia adelante. Se sintió plena, sabiendo que cada día sería una nueva oportunidad para forjar recuerdos inolvidables junto a ellos, y así, la providencia no solo floreció físicamente, sino también emocionalmente. Un hogar lleno de amor verdadero e incondicional, donde todos podían ser quienes realmente eran, bajo cielos despejados repletos por nuevas promesas luminosas.